Buenos días, queridos estudiantes. Hoy nos vemos en un día más con Ciencias Naturales. El tema de esta unidad es las plantas y los agentes polinizadores. Observemos nuestro alrededor. Hay tantas plantas que crecen en todos los rincones de la tierra, en el agua, sobre árboles y hasta en las rocas. Hay plantas grandes, como el ceibo, que mide hasta 40 metros de altura. Otras plantas, como los brazos del matapalo, que crecen abrazados a otro árbol. Hay plantas picantes como el mole, hermosas como las orquídeas y misteriosas como el árbol del papel. Donde quiera que vayan, mientras haya luz, las maravillosas plantas estarán sobreponiéndose con su belleza. Hoy veremos las plantas y su clasificación. ¿Qué son las plantas? Pues las plantas son seres vivos que pertenecen al reino Plantae, o también al reino de las plantas. Son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento a partir de la luz solar, de la luz del sol, el aire, los nutrientes del suelo y el agua. Con todo eso forma la fotosíntesis y forma su propio alimento. Las plantas no se desplazan de un lugar a otro, pero pueden responder a ciertos estímulos. La rama que estudia a este reino de las plantas es la biología, la botánica. Esta las ha clasificado de forma como las agrupa según sus características que tengan entre ellas. Pues las pueden ser por su tamaño, por su forma de reproducirse. Puede también que las clasifiquen de acuerdo a la presencia o ausencia de algún elemento que contenga la planta, alguna parte de ella. Ya que existen estos varios criterios, una de las más usadas es aquella que se le divide en dos grupos. Como ya dijimos, estas plantas se dividieron en dos grupos, que son las vasculares y las no vasculares. Las plantas vasculares poseen tejidos diferenciados y vasos de conducción que transportan las sustancias nutritivas o los nutrientes, transportan el agua y los nutrientes de las raíces hasta las otras partes de su planta. Los conduce también los nutrientes elaborados de las hojas. También llamadas a estas cormofitas, se clasifican según la producción o no de las semillas. Se las clasifica en pteridofitas o criptógamas o en espermatofitas o fanerógamas. En cambio, las plantas no vasculares son plantas muy pequeñitas que no tienen vasos de conducción para transportar los nutrientes. Por ello los absorben directamente del suelo o del agua. Tampoco tienen flores, no tienen semilla y se reproducen con estructuras llamadas esporas. Dentro de este grupo encontramos los musgos y las hepáticas, y se las ha clasificado en plantas terrestres o briófitas o plantas acuáticas o algas. Las plantas vasculares, como dijimos hace rato, tienen un tejido diferenciado, con sus vasos de conducción. Dentro de estas plantas tenemos dos clasificaciones, son las pteridofitas y las espermatofitas o fanerógamas. Las pteridofitas, también llamadas criptógamas, son plantas vasculares, no producen semillas y dentro de estas se encuentran los helechos, los epicetos, los licopodios. En cambio, las fanerógamas son plantas con semilla, que producen semilla propia. Estas se subdividen en gimnospermas y angiospermas.
Las plantas angiospermas son plantas con semillas y flores. Las plantas gimnospermas producen la semilla, pero no tienen flores. Dentro de este grupo de las plantas gimnospermas, dentro del grupo de las plantas angiospermas, están pues las plantas, las que se clasifican por dicotiledóneas y monocotiledóneas. ¿Qué quiere decir esto de dicotiledóneas? Que poseen dos hojas embrionarias o cotiledones y en su desarrollo, por ejemplo, el laurel, el aguacate, entre otras plantas. En cambio, las monocotiledóneas tienen una sola hoja embrionaria en su desarrollo. Este tipo de plantas puede desarrollarse con un solo cotiledón, por ejemplo, el arroz, el trigo, los tulipanes, las orquídeas, entre otras. Observemos ahí, pues tenemos los helechos, que vienen a ser las pteridofitas. El equiseto también es parte de las pteridofitas, de las plantas vasculares. Tenemos ahí el pino, que está dentro del grupo de las fanerógamas, de su clasificación, que son las gimnospermas. Dentro de las angiospermas teníamos el aguacate, que es un dicotiledón, o las orquídeas, que son monocotiledones. También tenemos el arroz. Ahora veremos las plantas no vasculares. Son muy antiguas, pues existen desde hace millones de años. Carecen de un sistema vascular, por lo que no tienen tallo, hojas ni raíces. Son muy pequeñitas, ya que no suelen sobrepasar los 3 centímetros de alto. Son muy pequeñitas. Viven en lugares muy húmedos, absorben el agua a través de sus tejidos y pueden ser terrestres o acuáticas. Ahí al final vemos las imágenes, está el musgo, las plantas hepáticas y las algas. Estas plantas no vasculares se han dividido en terrestres o briófitas y en acuáticas. En el grupo de las terrestres o briófitas tenemos pues los musgos. Estos tienen vasos conductores muy primitivos. Están sujetos siempre al suelo, a los troncos o a las rocas también, por medio de sus raíces, que son muy pequeñitas, llamadas rizoides. También tienen un pequeño tallo, muy pequeño, llamado cauloide, y una especie de hojas llamadas, unas hojas pequeñitas, llamadas filoides. En cambio, las hepáticas no poseen nada parecido a vasos conductores. Estas absorben el agua y los nutrientes a través de su superficie vegetal. Las plantas no vasculares acuáticas, en cambio, tenemos solamente las algas. Es el único tipo considerado de planta no vascular. Es el que más se acerca a esta de las plantas terrestres en orden evolutivo. Generalmente son unicelulares, y como las plantas terrestres tienen clorofila, se les puede encontrar en combinación con los hongos formando líquenes. Pues ahí entonces tenemos las imágenes del musgo, de las plantas hepáticas y de las algas verdes, en este caso marinas. Recuerden que también hay algas de agua salada o algas de agua dulce. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que hayan aprendido un poco más sobre la clasificación de estas plantas. Recordemos que se las clasificaron en vasculares y en no vasculares. En la siguiente clase pues seguiremos viendo más sobre este tipo de plantas. Que tengan un buen día.